Eres una sirvienta sin sueldo que ni eso hace bien. Las palabras de Ernesto se clavaron en mi pecho como cuchillas oxidadas, mientras yo permanecía inmóvil frente a él, sosteniendo las fotos de nuestra cocina destrozada, pidiendo migajas de nuestro presupuesto millonario para reparar el único espacio que realmente me pertenecía en esta casa museo que él había diseñado para impresionar clientes. Después de 20 años construyendo su imperio desde las sombras, después de alimentar cada idea brillante que lo había hecho famoso internacionalmente, mi esposo me veía exactamente como lo que acababa de decir, una empleada doméstica incompetente que no merecía ni el sueldo que no recibía. Pero lo que más me destrozó no fueron sus palabras crueles, sino la naturalidad absoluta con que las pronunció. Como quien comenta que va a llover, sin pausa dramática, sin duda existencial, sin la menor conciencia del cuchillo envenenado que acababa de clavar en lo que quedaba de mi autoestima, después de 2 décadas de erosión sistemática. En ese momento, entendí con claridad cristalina que para Ernesto Gaviria, el arquitecto más prestigioso de Colombia y candidato al proyecto más importante de su carrera, yo nunca había sido su socia, ni su colaboradora, ni siquiera su musa inspiradora. Era simplemente su propiedad intelectual más rentable. La servilleta de lino se desintegró entre mis dedos temblorosos mientras mi mente regresó involuntariamente a la cena de ayer, cuando él se adjudicó frente a los inversores del Museo de Arte Contemporáneo la idea de los jardines que respiran, esa metáfora poética que había nacido directamente de mi boca durante una mañana lluviosa de abril. El edificio necesita respirar desde adentro, como si la naturaleza hubiera encontrado una grieta para colarse y reclamar su lugar en el concreto. Mis palabras exactas, pronunciadas mientras lavaba platos y observaba gotas filtrar por una fisura del techo, ahora convertidas en su genialidad arquitectónica revolucionaria, frente a hombres que manejan millones de pesos. Pero cuando comencé a sentir esa rabia familiar subiendo como lava por mi garganta, algo extraño e inexplicable ocurrió. La copa de cristal de Bohemia en mis manos se rajó con un sonido casi imperceptible, como si el universo mismo hubiera decidido proporcionarme una metáfora física de mi vida fracturada. Esa copa rota se convirtió en mi confesor silencioso, en el único testigo honesto de mi dolor cotidiano. Cada mañana, mientras Ernesto se duchaba cantando vallenatos de victoria empresarial y preparaba su armadura de éxito para otro día de gloria construida sobre mis ideas robadas, yo abría el cajón de mi escritorio de caoba y acariciaba los bordes filosos de la grieta con la punta de mis dedos, como quien reza un rosario de cristal y dolor acumulado. Era mi única comunión diaria con la verdad brutal, que yo también estaba irremediablemente fracturada, que algo fundamental dentro de mí se había quebrado mucho antes que el cristal, probablemente el mismo día que decidí que el éxito de Ernesto era más importante que mi propia identidad profesional. El gesto se volvió compulsivo, necesario para comenzar cada día, una especie de ritual masoquista, donde el dolor físico minúsculo me conectaba con el emocional gigantesco. Toco la grieta, me corto levemente, siento esa punzada que coincide perfectamente con la herida invisible que llevo en el alma, y por un momento fugaz me siento genuinamente viva en lugar de simplemente funcional. Pero la mañana en que encontré una segunda grieta recorriendo todo el borde de la copa como una telaraña de cristal fracturado, supe que el universo me estaba enviando un mensaje urgente en un lenguaje de fracturas y destrucción que ya no podía seguir ignorando. El ritual se intensificó dramáticamente cuando comencé a encontrar otros objetos rotos inexplicablemente por toda la casa. Un florero de cerámica japonesa que se había rajado durante la noche sin explicación lógica, un espejo antiguo del baño de visitas que desarrolló una línea perfecta en su centro. Incluso la pantalla de mi teléfono mostró una fisura espontánea que los técnicos del servicio no pudieron explicar ni reparar. Era como si todo a mi alrededor estuviera reflejando el estado catastrófico de mi alma fragmentada, como si la realidad física hubiera decidido sincronizarse con mi devastación emocional, pero aún no estaba preparada para entender completamente el mensaje. Aún no tenía el valor necesario para aceptar que yo también estaba rota
y que solamente yo podía tomar la decisión de repararme. Todo cambió irreversiblemente esa tarde de jueves cuando encontré la carpeta maldita. Inspiraciones personales. E. Gaviria. Marcada con letras doradas como un trofeo de guerra intelectual, como si fuera una colección de conquistas creativas que él había ganado honradamente en batallas de genio. Adentro estaban mis bocetos más íntimos, mis diseños más innovadores, mis ideas más revolucionarias convertidas en conceptos originales, firmados con la rúbrica arrogante de mi esposo, como si hubieran brotado espontáneamente de su cerebro privilegiado. Mi biblioteca en forma de caracola, ahora rebautizada como Centro Cultural Espiral Gaviria. Mi ensayo sobre arquitectura emocional, transformado mágicamente en su Manifiesto Arquitectónico Personal, y citado en universidades de 3 países. Cuando escuché sus pasos familiares en la escalera de mármol, cerré la carpeta con manos temblorosas que parecían pertenecerle a otra persona. Pero algo completamente inexplicable ocurrió en ese momento. Todos los papeles se dispersaron por el suelo, como si una ráfaga de viento huracanado hubiera entrado por la ventana herméticamente cerrada, como si mis ideas estuvieran tratando desesperadamente de escapar de su prisión documental para volver a mí después de años de cautiverio forzoso. Dale me gusta y suscríbete. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ernesto apareció en el umbral de la puerta, justo cuando yo gateaba humillantemente por el suelo, recogiendo los vestigios esparcidos de mi genio sistemáticamente robado. Por primera vez en 20 años de matrimonio aparentemente perfecto, me miró con algo que no era su condescendencia habitual ni su irritación doméstica. Era algo mucho más peligroso y revelador. Era miedo puro. ¿Qué estás haciendo exactamente con esos papeles, Blanca?, me preguntó con una voz extrañamente controlada, como si estuviera hablando con una bomba nuclear que podría explotar en cualquier momento y destruir todo lo que había construido. Sus ojos recorrían los bocetos esparcidos por el suelo con la urgencia desesperada de alguien que está evaluando rápidamente el tamaño del desastre potencial. Le mentí con fluidez ensayada. Improvisé algo creíble sobre estar organizando sus archivos históricos para la reunión crucial del museo, pero pude ver claramente en su expresión que no me creía completamente, que por primera vez en décadas había detectado algo genuinamente peligroso en mi comportamiento tradicionalmente sumiso. Esa noche, mientras fingía dormir con la respiración controlada de una actriz consumada, lo escuché moviendo papeles compulsivamente en su estudio hasta las 4 de la madrugada, reorganizando evidencias comprometedoras, ocultando meticulosamente las huellas de un crimen intelectual que había cometido durante tanto tiempo que ya lo consideraba un derecho matrimonial natural. La servilleta arrugada entre mis dedos me transportó instantáneamente 25 años atrás, a una época donde el mundo aún me pertenecía completamente. Y Ernesto no era más que un estudiante brillante, pero sin recursos económicos, que soñaba con revolucionar el paisaje urbano de Colombia. Era 1998, y yo trabajaba como asistente senior de diseño en Ramírez y Asociados, una firma pequeña, pero extraordinariamente respetada, donde mi jefe, el arquitecto Carlos Ramírez, había comenzado a confiarme proyectos completos después de reconocer que tenía un ojo especial para leer las necesidades emocionales de los espacios y traducirlas en soluciones técnicas innovadoras. Ganaba muy bien para una mujer soltera de mi edad, tenía mi propio apartamento en la zona rosa con vista panorámica a los cerros orientales, un carro pequeño pero confiable, y acababa de ser aceptada con beca completa en una maestría en urbanismo sostenible en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Mi futuro se extendía ante mí como un plano arquitectónico perfectamente delineado, lleno de posibilidades tangibles que podía tocar con las manos y visualizar con precisión matemática. Había ahorrado religiosamente durante 2 años completos para el viaje europeo. Había estudiado catalán en las noches después del trabajo con la dedicación de una monja. Tenía mis maletas a medio hacer en el closet y un boleto de avión con fecha confirmada para marzo del siguiente año. Barcelona representaba absolutamente todo lo que había soñado desde niña. La oportunidad única de estudiar con los mejores arquitectos del mundo, de trabajar en proyectos urbanos que transformarían ciudades enteras,
de convertirme en la profesional internacional que había visualizado meticulosamente, desde que era una niña de 8 años, construyendo casas de muñecas con la precisión obsesiva de una ingeniera estructural. Fue precisamente en el Café La Puerta del Sol, ese lugar bohemio cerca de la Universidad Nacional donde se reunían estudiantes y profesionales de arquitectura para discutir teorías revolucionarias, donde Ernesto me pidió que lo esperara, solo un momento crucial. Había algo completamente diferente en sus ojos esa tarde de septiembre, una vulnerabilidad masculina que contrastaba dramáticamente con su usual confianza arrogante de estudiante estrella. Y cuando me tomó las manos sobre la mesa de madera desgastada por miles de conversaciones anteriores, y me dijo con voz quebrada: «Tu talento es tan inmenso que puede florecer en cualquier momento de tu vida, pero yo te necesito desesperadamente ahora, en este momento preciso de mi carrera». Sentí como si fuera la única mujer importante en todo el universo conocido. Sus palabras eran miel caliente derramándose estratégicamente sobre mis defensas racionales más sólidas, y cuando me pidió específicamente que pospusiera Barcelona para ayudarlo a establecer su propio estudio arquitectónico, asentí sin siquiera pensar consciente en las consecuencias devastadoras a largo plazo, completamente hipnotizada por la idea romántica de construir algo grandioso juntos desde cero. Le entregué alegremente mis ahorros completos de 2 años para el depósito del primer local en el barrio histórico La Candelaria. Renuncié inmediatamente a mi trabajo seguro y bien remunerado para convertirme en su socia fundadora, sin sueldo fijo garantizado, y transformé mágicamente mi sueño concreto de Barcelona en una promesa etérea para cuando el estudio esté completamente establecido y genere ganancias suficientes. En ese momento de ceguera romántica total, sacrificar mi futuro individual perfectamente planificado por nuestro futuro conjunto completamente incierto, me pareció el acto más romántico y generoso del mundo, la prueba definitiva e incuestionable de que nuestro amor era más grande y más importante que cualquier ambición personal egoísta. Pero ahora, 2 décadas completas después, entendía con claridad dolorosa que había sido el momento exacto en que comencé a desaparecer sistemáticamente, el momento preciso en que dejé de ser Blanca Solís para convertirme gradualmente en un apéndice creativo de Ernesto Gaviria. La servilleta destrozada me llevó directamente a otra cena memorable, esta vez hace exactamente 15 años, en el Hotel Charleston de Cartagena, rodeados de la élite arquitectónica más exclusiva de América Latina, y el aroma embriagador de bossa nova flotando suavemente sobre conversaciones sofisticadas en 3 idiomas diferentes. Ernesto acababa de ganar el prestigioso Premio Continental de Arquitectura Sostenible por el complejo residencial Mirador de los Andes, que habíamos diseñado meticulosamente juntos durante 8 meses intensos en las montañas de Medellín. Un proyecto revolucionario que había nacido de nuestras largas caminatas dominicales por los senderos de la cordillera, observando fascinados cómo las casas campesinas tradicionales se integraban orgánicamente con el paisaje montañoso sin violentar la topografía natural. Digo conscientemente habíamos diseñado, porque yo recordaba con precisión fotográfica cada sesión nocturna agotadora en nuestra cocina, cada discusión apasionada sobre la integración perfecta del paisaje, cada solución técnica innovadora que encontramos colaborativamente para que los edificios de concreto parecieran brotar naturalmente de la ladera empinada, como flores arquitectónicas de cristal y acero. Recordaba especialmente vívidamente la noche crucial en que finalmente resolvimos el problema complejo de la ventilación natural, cuando yo sugerí crear un sistema revolucionario de respiración artificial, que aprovechara inteligentemente los vientos constantes de montaña para climatizar todos los apartamentos, sin necesidad costosa de aire acondicionado industrial. Había sido específicamente mi idea crear esos conductos innovadores en forma de caracola, que no solo ventilaban eficientemente todos los espacios, sino que producían un sonido musical suave y relajante cuando el viento los atravesaba, convirtiendo literalmente cada apartamento en una sinfonía natural personalizada. Ernesto había estado completamente bloqueado durante 3 semanas consecutivas
con ese problema técnico aparentemente imposible, pero cuando le mostré mis bocetos detallados esa madrugada lluviosa, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto la solución divina a todos los problemas arquitectónicos del mundo civilizado. Pero cuando el presentador elegante de la ceremonia pidió específicamente que Ernesto hablara detalladamente sobre su proceso creativo solitario, escuché con horror creciente cómo describía esas mismas noches colaborativas como largas horas de contemplación monástica en mi estudio privado, buscando la comunión perfecta entre arquitectura contemporánea y naturaleza ancestral. Habló elocuentemente durante 20 minutos completos de su inspiración personal en los vientos de montaña, de su innovación técnica en los sistemas de ventilación musical, de su visión arquitectónica sobre edificios que respiran orgánicamente con el paisaje que los rodea. Me mencionó una sola vez, casi al final de su discurso triunfal, como mi esposa Blanca, quien siempre me ha apoyado incondicionalmente desde el hogar, permitiéndome la libertad mental y emocional necesaria para crear sin distracciones domésticas. La ovación fue estruendosa y prolongada por 5 minutos completos, pero yo sentí como si me hubieran borrado sistemáticamente de la historia con un pincel gigante mojado en olvido institucional y negación deliberada. Esa noche, en la habitación lujosa del hotel con vista panorámica al mar Caribe, cuando le pregunté directamente con la voz temblorosa por qué específicamente no había mencionado mis contribuciones técnicas concretas al proyecto ganador, me acarició la mejilla con esa sonrisa paternal condescendiente que tanto había llegado a odiar visceralmente. Mi amor, tu apoyo emocional es absolutamente invaluable para mi proceso creativo, pero esto es mi carrera profesional seria. Los clientes importantes y los medios especializados necesitan una narrativa clara y comercializable, y la historia romántica de un genio solitario luchando contra las adversidades es infinitamente más fácil de vender que la historia compleja de una pareja creativa colaborando en igualdad de condiciones. Sus palabras fueron como cuchillas quirúrgicas cubiertas de terciopelo seductor, y esa noche específica entendí que había cruzado una línea invisible de la cual no había posibilidad alguna de retorno. Ya no era su socia intelectual ni su colaboradora respetada. Me había convertido oficialmente en su musa silenciosa, en la fuente secreta y no reconocida de su inspiración pública y su éxito comercial. La última vez que toqué mis propios sueños con las manos físicas fue hace exactamente 10 años, durante una tarde melancólica de noviembre, cuando decidí limpiar meticulosamente el ático polvoriento de nuestra casa y encontré una caja de cartón olvidada estratégicamente detrás de las decoraciones navideñas que solo usábamos para impresionar a los clientes en cenas de diciembre. Dentro de esa caja temporal estaban mis viejos proyectos universitarios, esos diseños que había creado con la pasión desbordante de quien genuinamente cree que puede cambiar el mundo entero, un edificio revolucionario a la vez. Entre ellos estaba el diseño meticuloso para un centro comunitario que había imaginado específicamente para los barrios populares de Bogotá, un espacio arquitectónico revolucionario que combinara biblioteca pública, centro de salud básico, guardería infantil y área recreativa familiar en una estructura orgánica que respirara natural y rítmicamente, con las necesidades cambiantes de la comunidad que la habitaba diariamente. Los planos técnicos seguían siendo objetivamente hermosos después de todos esos años de abandono, incluso más relevantes y visionarios en una época donde la arquitectura social se había convertido en prioridad global urgente. La estructura principal tenía forma de espiral matemática, permitiendo que cada función comunitaria fluyera naturalmente hacia la siguiente sin interrupciones artificiales, mientras que el techo verde extenso no solo proporcionaba aislamiento térmico eficiente, sino que creaba espacios productivos de cultivo urbano para que la comunidad cultivara sus propios alimentos orgánicos. Era un diseño que anticipaba tendencias arquitectónicas que apenas ahora comenzaban a ser reconocidas y premiadas internacionalmente, y por un momento permití que mi imaginación volara libre para visualizar qué habría pasado si hubiera tenido el valor necesario para presentarlo en algún concurso importante de arquitectura social durante mi juventud profesional.
Bajé corriendo las escaleras con la carpeta amarillenta en las manos, el corazón latiendo aceleradamente como el de una niña de 10 años que ha encontrado un tesoro pirata perdido, buscando a Ernesto con la emoción desbordante de quien está a punto de compartir algo absolutamente maravilloso con la persona que supuestamente más ama en el mundo. Lo encontré en su estudio personal, inclinado, concentrado sobre los planos técnicos para un nuevo proyecto corporativo millonario, y le mostré mis diseños olvidados con el entusiasmo genuino de quien ha redescubierto una parte fundamental perdida de sí misma. Mira esto cuidadosamente, Ernesto. Creo que podríamos retomar esta idea específica, adaptarla inteligentemente para el concurso de vivienda social que mencionaste la semana pasada. Todavía es genuinamente innovadora, incluso más relevante ahora con las tendencias globales actuales. Él levantó la vista apenas un segundo superficial, dedicándome esa mirada rápida y desinteresada que reservaba exclusivamente para interrupciones menores e inconvenientes domésticos. Sonrió con esa expresión automática condescendiente que reservaba para las ocurrencias infantiles sin importancia, y volvió inmediatamente a sus planos profesionales, como si mis palabras fueran simplemente ruido de fondo molesto. Está muy bonito realmente, mi amor, muy creativo para ser un pasatiempo personal. Pero esto que estoy haciendo ahora es trabajo serio, completamente profesional. ¿Por qué no mejor me preparas un café bien cargado con azúcar? Tengo una noche extremadamente larga por delante y necesito concentración total sin distracciones emocionales. Sus palabras fueron como un portazo violento en la cara de mis aspiraciones más íntimas, y esa fue la última vez que mis manos tocaron un papel en blanco, con la intención pura de crear algo que llevara mi nombre verdadero. Esa noche sombría, mientras él trabajaba obsesivamente en su proyecto bajo la luz artificial del flexo importado de Alemania, yo me senté melancólicamente frente a la chimenea del salón principal y quemé meticulosamente mis viejos sueños profesionales uno por uno, viendo hipnotizada cómo el fuego convertía 20 años de talento acumulado y ambición reprimida en cenizas grises, que se llevó el viento frío de diciembre. Pero había guardado una cosa, como un talismán secreto de lo que pude haber sido en una realidad alternativa. La servilleta de papel donde había esbozado por primera vez la idea original del centro comunitario, durante un almuerzo universitario cuando aún creía ingenuamente que el mundo me pertenecía y que podía conquistarlo con mis ideas. La misma servilleta arrugada que ahora apretaba compulsivamente entre mis dedos, cada vez que necesitaba recordar desesperadamente quién había sido antes de convertirme voluntariamente en la sombra profesional de Ernesto Gaviria. El día que mi mundo se derrumbó completamente fue un miércoles ordinario de marzo, uno de esos días grises típicos de Bogotá, donde la lluvia amenaza constantemente, pero nunca termina de caer, creando una atmósfera de tensión perpetua. Ernesto estaba completamente obsesionado con los planos del Museo de Arte Contemporáneo, el proyecto que él consideraba que coronaría definitivamente su carrera y lo catapultaría al Olimpo de los arquitectos latinoamericanos más reconocidos internacionalmente. Llevaba semanas enteras trabajando hasta altas horas de la madrugada, sobreviviendo exclusivamente a base de café negro y la convicción fanática de que este proyecto específico definiría para siempre su legado profesional, sin apenas dirigirme la palabra más allá de los buenos días mecánicos y las peticiones automáticas de comida que yo cumplía con la eficiencia silenciosa de una empleada doméstica perfectamente entrenada. La cocina, el único espacio de nuestra casa museo que realmente me pertenecía, y donde había pasado los mejores momentos creativos de nuestros primeros años juntos, estaba en un estado deplorable que había venido empeorando gradualmente durante meses. La estufa italiana de 6 hornillas tenía 2 quemadores completamente dañados. El grifo de bronce goteaba incesantemente creando una mancha verde oxidada en el mármol blanco importado. Las baldosas artesanales comenzaban a desprenderse peligrosamente cerca del fregadero, y la isla central tenía una grieta que se extendía como una cicatriz geológica por toda su superficie costosa. Era profundamente irónico y doloroso que el espacio físico donde había nacido la mayoría de las ideas que habían hecho internacionalmente famoso a Ernesto
estuviera literalmente desmoronándose mientras él diseñaba espacios perfectos para otros. Después de preparar el desayuno en esas condiciones precarias, esquivando las goteras y haciendo malabares peligrosos con los hornillas que funcionaban intermitentemente, decidí finalmente pedirle una porción razonable del presupuesto familiar para renovar completamente la cocina. No era una cantidad exorbitante, comparada con lo que gastaba mensualmente en materiales importados para su estudio o en cenas de negocios en restaurantes exclusivos, pero para mí representaba la posibilidad real de tener un rincón digno donde seguir alimentando literalmente a la familia que había construido su imperio económico sobre mis espaldas invisibles. Me acerqué a su estudio privado, con la timidez nerviosa de una empleada, pidiendo humildemente un aumento salarial, ensayando mentalmente las palabras exactas que usaría para justificar mi petición doméstica. Esa noche, mientras Ernesto dormía con la tranquilidad del hombre que ha puesto a alguien en su lugar apropiado, yo permanecí despierta hasta el amanecer, sintiendo cómo 20 años de sumisión voluntaria se convertían en algo completamente diferente, algo frío y metálico que me llenaba las venas como mercurio líquido. No era solamente rabia lo que sentía, aunque la rabia estaba definitivamente ahí latiendo como un segundo corazón. Era una claridad brutal y cristalina que me permitía ver, por primera vez en décadas, la arquitectura real de mi matrimonio. Yo era los cimientos invisibles, la estructura de soporte oculta sobre la cual se había construido metódicamente la gloria pública de Ernesto Gaviria. Al día siguiente, mientras él se duchaba cantando esas canciones de vallenato que siempre entonaba cuando estaba particularmente satisfecho consigo mismo, entré a su estudio con una determinación que no recordaba haber sentido jamás en mi vida adulta. Abrí cada cajón con la meticulosidad de una auditora forense. Revisé cada carpeta como una detective privada. Examiné cada documento con la precisión de alguien que sabe exactamente qué está buscando, aunque no supiera con certeza qué esperaba encontrar. Fue en el tercer cajón del archivero principal, entre las correspondencias internacionales y los contratos millonarios, donde encontré lo que cambiaría para siempre mi percepción de los últimos 20 años. Una correspondencia extensa con Gabriel Mendoza, su ex socio, fechada apenas 6 meses atrás. En esos emails impresos y cuidadosamente archivados, Gabriel le reclamaba a Ernesto haber eliminado sistemáticamente mi nombre de proyectos donde mi participación había sido no solo documentada, sino fundamental para el éxito de las propuestas. Sabes perfectamente que Blanca fue la mente creativa detrás del concepto revolucionario del edificio Meridian, decía una de las cartas fechada en septiembre. Su visión sobre los espacios verdes integrados y la ventilación natural fue lo que nos diferenció de la competencia y nos permitió ganar el contrato más importante de la década. Es profundamente injusto que aparezca solo tu nombre en todos los créditos oficiales. La respuesta de Ernesto fue aún más reveladora y dolorosa. Gabriel, Blanca es mi esposa, no mi socia profesional. Su papel es apoyar mi trabajo, no protagonizar proyectos. El cliente paga por la expertise comprobada de Ernesto Gaviria, no por ideas domésticas sin respaldo académico formal. Mientras releía esos emails por tercera vez consecutiva, tratando de procesar la magnitud oceánica de la traición y el desprecio sistémico, escuché la voz familiar de Ernesto en el pasillo, hablando por teléfono con alguien en un tono relajado y confidencial. Sus palabras llegaron hasta mí como fragmentos de una conversación que claramente no estaba destinada a mis oídos. No te preocupes para nada por Gabriel y sus amenazas. Ya se cansó de defender a Blanca como si fuera algún tipo de genio incomprendido. Al final, todos los hombres racionales entienden que las esposas deben saber exactamente cuál es su lugar en el mundo profesional. Hubo una pausa donde escuché la risa del interlocutor al otro lado de la línea, y luego llegó la frase que selló definitivamente mi destino y destruyó los últimos vestigios de amor que podría haber sentido por el hombre con quien había compartido 2 décadas. Ella cree que es arquitecta porque me ve trabajar todos los días. Es como si el perro del dentista se creyera capaz de realizar cirugías por haber observado tantos procedimientos.
La risa que siguió a esa comparación fue como ácido derramándose sobre una herida abierta, y en ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. La primera llamada que hice fue a Valeria Sandoval. La recordaba de una cena donde había visto esa chispa de reconocimiento en sus ojos cuando Ernesto se adjudicaba ideas que claramente no eran suyas. Cuando le expliqué mi descubrimiento, su respuesta me electrificó. Blanca, llevo 3 años esperando esta llamada. Nos encontramos en la Candelaria, lejos de miradas conocidas. Valeria llegó con una carpeta negra. Adentro, fotos de proyectos con mi letra en los márgenes, testimonios de empleados, emails de clientes preguntando por las ideas de la señora Gaviria. Tu caso no es único, me dijo, pero tu documentación es excepcional. Pero había algo extraño. ¿Por qué había estado recopilando esta información sin que yo se lo pidiera? Por primera vez en décadas, alguien me mostraba pruebas de que no estaba loca. Pero tener evidencia y tener valor para usarla eran 2 cosas diferentes, y yo aún no sabía si tendría el valor necesario. Valeria me contó su historia rápidamente, sin autocompasión. 5 años destruida por un jefe que robaba sus estrategias legales. Cuando lo confrontó, despido inmediato y lista negra. Desde entonces caza casos como el tuyo, me dijo con sonrisa feroz. La justicia tardía sigue siendo justicia. En su oficina, una foto me llamó la atención. Valeria con una mujer mayor frente al Hospital San Vicente. Esperanza Morales, explicó, la verdadera diseñadora del sistema de ventilación que hizo famoso ese hospital. Mi corazón se aceleró. Ese era uno de los proyectos más reconocidos de Ernesto. 15 años como asistente técnica. Innovaciones robadas sistemáticamente. Cuando reclamó, la demandaron por apropiación intelectual, pero Valeria había ganado. Esperanza ahora tenía reconocimiento oficial. La pregunta que me atormentaba, ¿por qué Valeria estaba tan segura de que yo tendría el valor que Esperanza había encontrado? Sus ojos me estudiaban como si supiera algo que yo aún no había descubierto sobre mí misma. Valeria me pidió inventario exhaustivo de mis contribuciones. Cada día desenterraba nueva evidencia. No había sido la esposa que apoya, sino la mitad oculta del cerebro de Gaviria Arquitectos. Pero cada descubrimiento traía una pregunta dolorosa. Si era tan valiosa, ¿por qué había permanecido invisible? La respuesta me aterrorizaba. Había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Entonces comenzó la resistencia. Marina, nuestra empleada de 15 años, empezó a actuar extraño. Evitaba mi mirada. Respondía con monosílabos. La encontré revisando mi escritorio. Cuando pregunté, murmuró, «¿Órdenes del señor?» y huyó. Ernesto la había convertido en espía doméstica. Su paranoia escaló. Llamadas sobre rumores maliciosos. Una noche lo escuché con Mateo. Proteger la reputación familiar. Mateo dijo algo revelador. «Papá, siempre supimos que mamá era más inteligente. El error fue subestimarla. Mi invisibilidad no había sido accidental, sino estratégica. Un sistema perfecto. Yo creaba, él cosechaba. Pero ahora que despertaba, todos mostraban sus verdaderos colores. Isabel Corredor me invitó a almorzar. En el Country Club, territorio neutral para guerras sociales. Blanca, querida, comenzó con veneno sedoso. Destruir la dependencia de Ernesto sería destruir todo lo construido. Me contó historias de mujeres que reclamaron protagonismo, divorciadas, empobrecidas, excluidas. El poder femenino está en la influencia invisible, no en la confrontación. Pero al final reveló la verdad. Los esposos han estado hablando. Están preocupados por las implicaciones de tu situación. Horror. Mi rebelión amenazaba todo un sistema de explotación invisible. Si yo ganaba, otras esposas cuestionarían sus sacrificios. Isabel no era mi amiga, era emisaria del establishment. Esa noche, Valeria sonrió con tristeza feroz. Ahora entiendes. No luchas solo contra Ernesto, desafías generaciones de sistemas. La pregunta ya no era si tenía derecho, sino si tendría fuerza para enfrentar a todo un mundo que se beneficiaba de mi silencio. Ernesto comenzó a sospechar.
Llegué a casa y lo encontré revisando mis facturas con obsesión. ¿Desde cuándo almuerzas en restaurantes caros? Calma falsa, peligrosa. Le inventé historias, pero vi en sus ojos. No me creía. Esa noche, llamadas telefónicas, mi descripción física. Investiguen sus actividades. Había contratado detective privado. Marina confesó llorando. Me amenazó con despedirme y arruinar mis referencias. Su lealtad me conmovió, pero me alertó. Ernesto perdía control. Valeria me llamó urgente. Alguien pregunta sobre nuestros encuentros, ofreciendo dinero por información. Habíamos cruzado una línea invisible. Necesitábamos acelerar antes de que saboteara todo. Descubrí que contactaba ex empleados, comprando declaraciones falsas. Algunos aceptaron el dinero. Otros, los leales, contactaron a Valeria. Era carrera contra tiempo. Él, eliminando evidencias, yo preservándolas. Gabriel Mendoza rechazó oferta millonaria para retractarse. Ernesto tenía recursos, pero Valeria tenía estrategias más inteligentes. Crisis. Ernesto transfería activos a cuentas individuales. Valeria reaccionó inmediato. Tenemos que actuar ahora. Si esperamos, blindará todo. Descubrimos que había contratado firma de relaciones públicas para destruir mi credibilidad. El plan: entrevistas con psicólogos sobre síndrome de esposa fantasiosa, testimonios comprados, documental sobre acusaciones falsas matrimoniales. Era maquinaria diseñada para aniquilar no solo mi caso, sino mi humanidad. Un ex empleado nos reveló todo. Campaña mediática coordinada, testigos falsos, hasta expertos pagados. Ernesto no solo protegía su reputación, estaba dispuesto a destruirme completamente, pero había subestimado algo crucial: mi determinación y la red de aliados que Valeria había construido silenciosamente. La batalla final se acercaba. Valeria tenía un plan arriesgado: exposición pública total. Si vamos a guerra, me dijo con ojos brillantes, que sea en nuestros términos. Pero primero necesitábamos el momento perfecto, la audiencia correcta. Y yo sabía exactamente cuándo y dónde. La cena de los 30 años de Gaviria Arquitectos. La cena era la coronación de Ernesto, su lanzamiento para el museo. Yo había organizado cada detalle durante meses, sabiendo que sería mi última actuación como esposa invisible. Había invitado personalmente a cada asistente: inversores, periodistas, autoridades. La audiencia perfecta para mi revelación. Mantuve mi papel hasta que Ernesto se levantó para su discurso. Habló de su visión, sus sacrificios. Cuando llegó al Meridian, describiendo su revelación poética sobre naturaleza encontrando grietas, me levanté. Todos esperaban mi comentario dulce habitual. En cambio, comencé a contar la verdad, cómo esa idea había nacido en nuestra cocina, los bosquejos que hice en servilletas, cada detalle técnico que solo yo conocía. Continué con otros proyectos, revelando autoría real con precisión quirúrgica. El silencio era absoluto. Ernesto me miraba con horror, pero interrumpirme sería confirmar cada palabra. Cuando terminé, me dirigí al comité del museo. Espero que consideren que la verdadera visión arquitectónica siempre ha sido trabajo en equipo. Esa noche cambió todo. No solo expuse mis contribuciones, demostré que tenía conocimiento, elegancia y valor para reclamar mi lugar. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado la primera batalla. Los días siguientes fueron terremoto silencioso que sacudió todos los cimientos del mundo arquitectónico colombiano. Las llamadas comenzaron inmediatamente. Periodistas especializados querían entrevistarme urgentemente. Clientes históricos pedían reuniones para aclarar malentendidos sobre autorías. Revistas internacionales solicitaban declaraciones exclusivas. Y lo más impactante, el comité del museo solicitó reunión privada conmigo. Por primera vez en 20 años, el mundo profesional quería escuchar mi voz sin mediación de Ernesto. La reunión con el comité se convirtió en mi bautismo de fuego profesional, el momento en que dejé de ser definitivamente la esposa de alguien para convertirme en alguien por derecho propio. Me presenté con 3 carpetas meticulosamente organizadas, bocetos originales con fechas y mi letra.
correspondencias documentando cronológicamente mis contribuciones, y propuesta completamente nueva para el proyecto del museo. Durante 3 horas intensas, expuse mi visión de un museo que no solo exhibiera arte, sino que fuera obra de arte viviente, donde la arquitectura contara la historia de creatividad colombiana. Mi propuesta incluía elementos revolucionarios que ningún museo en América Latina había intentado: jardines verticales que cambiaran de color según las exposiciones, sistemas de iluminación natural siguiendo el movimiento del sol para crear diferentes atmósferas emocionales, espacios modulares que permitieran que las salas se expandieran o contrajeran según necesidades específicas. Al final de mi presentación, preparada durante semanas con meticulosidad de quien sabe que solo tendrá una oportunidad, la directora me miró con admiración genuina. «Señora Gaviria, ¿por qué nunca habíamos conocido estas ideas directamente de usted? Su visión es notablemente más innovadora que las propuestas tradicionales». Mi respuesta fue devastadoramente honesta, porque durante 20 años he estado ocupada siendo la musa silenciosa en lugar de la arquitecta que siempre fui, proporcionando ideas que otros presentaban como propias, mientras yo permanecía invisible por elección y costumbre. Esa frase se convirtió en titular de Proyectos, la revista más importante de arquitectura del país, y me convertí en símbolo involuntario de algo mucho más grande que mi historia personal: la lucha de mujeres profesionales por reconocimiento en campos dominados por hombres. Pero con la fama súbita llegó resistencia organizada. Varios colegas influyentes de Ernesto publicaron cartas abiertas cuestionando mi repentina aparición en el mundo profesional, sugiriendo que mis reclamos eran resentimientos matrimoniales, más que méritos técnicos reales. Sin embargo, algo inesperado estaba ocurriendo. Otras mujeres comenzaron a contactarme espontáneamente desde diferentes partes del país. Primero fueron arquitectas jóvenes que reconocían patrones familiares en mi historia. Luego esposas de profesionales que identificaban sus experiencias en mi narrativa. Los esfuerzos coordinados de Ernesto y sus aliados para minimizar mi impacto solo sirvieron para exponer la fragilidad de sus propios logros. Cuando un grupo de arquitectos establecidos publicó artículo conjunto sugiriendo que yo era esposa histérica buscando atención, Gabriel Mendoza respondió inmediatamente con declaración devastadora, revelando documentos internos que probaban cómo había alertado repetidamente a Ernesto sobre la injusticia de excluir mi nombre de créditos oficiales. Cada intento de desacreditarme terminaba revelando más evidencia de conspiración sistemática para mantenerme invisible. El momento más devastador para Ernesto llegó cuando Marina decidió testificar públicamente a mi favor a pesar de amenazas económicas. Su testimonio en entrevista de radio fue demoledor. Durante 15 años vi a la señora Blanca trabajar más horas en esos proyectos que el mismo señor Ernesto, pero siempre desde la cocina o el comedor, nunca desde el estudio oficial. Resolvía problemas técnicos durante cenas, dibujaba soluciones en servilletas mientras lavaba platos, recibía llamadas de clientes a cualquier hora para resolver crisis que el señor no sabía manejar. Su testimonio tenía credibilidad de testigo silencioso durante décadas, imposible de desacreditar. Lo más sorprendente fue descubrir cuánta gente había estado consciente de la situación durante años, pero había elegido no intervenir por conveniencia. Proveedores de materiales me confesaron que siempre habían considerado que yo tenía mejor criterio técnico que Ernesto, pero que no era su lugar cuestionar la dinámica interna de la empresa más prestigiosa. Clientes importantes admitieron que habían notado que las mejores ideas surgían después de cenas en casa, cuando yo había tenido oportunidad de influir en Ernesto. Incluso empleados actuales comenzaron a reconocer que las innovaciones llevaban mi sello distintivo. La resistencia se intensificó cuando quedó claro que mi caso generaba efecto dominó en otras familias. Pero los intentos de silenciarme solo aumentaban mi visibilidad mediática. Cada artículo atacándome generaba 3 defendiéndome. Cada declaración cuestionando mis capacidades era respondida por testimonios de profesionales que habían trabajado directamente conmigo.
Cada intento de reducir mi historia a problemas matrimoniales era contraatacado por evidencia documental de mis contribuciones específicas. Ernesto había subestimado el poder de la verdad cuando finalmente encuentra voz para expresarse. El punto de inflexión llegó cuando una investigación periodística independiente reveló que Ernesto había gastado más de 200 millones de pesos en la campaña para desacreditarme, contratando la firma de relaciones públicas, pagando testimonios falsos y financiando artículos difamatorios. La revelación de esta maquinaria de destrucción solo confirmó la veracidad de mis afirmaciones. Nadie gasta tanto dinero combatiendo mentiras. La opinión pública comenzó a volverse decisivamente a mi favor cuando entendieron que estaban presenciando no una disputa matrimonial, sino el desenmascaramiento de décadas de explotación sistemática. Para Ernesto y Mateo, las consecuencias fueron exactamente tan devastadoras como se merecían después de décadas de explotación sistemática. El comité del museo no solo retiró completamente la consideración de la propuesta de Ernesto, sino que me ofreció el proyecto directamente, reconociendo públicamente que la verdadera visión creativa e innovadora de la firma Gaviria había sido siempre la de Blanca Solís. Varios clientes importantes, incluyendo corporaciones multinacionales que habían sido la base económica de la firma durante años, decidieron no renovar contratos con Gaviria Arquitectos, citando oficialmente pérdida de confianza en la autoría intelectual real de los proyectos. Pero lo más revelador fue descubrir que la dependencia de Ernesto hacia mí era aún más profunda de lo que yo había entendido. Sin mis aportes creativos, sin mi capacidad para resolver problemas técnicos complejos, sin mi habilidad social para mantener relaciones genuinas con clientes, Ernesto se reveló como lo que realmente había sido siempre: un arquitecto técnicamente competente, pero sin la chispa de genio innovador que había construido su reputación. Sus nuevos proyectos carecían dramáticamente de esa magia espacial que había caracterizado el trabajo anterior, y la crítica especializada comenzó a notar inmediatamente la diferencia cualitativa. Mateo enfrentó la realidad psicológicamente compleja de que había heredado primariamente mi talento creativo, no el de su padre. Durante una conversación dolorosa pero necesaria 6 meses después, me confesó: «Mamá, siempre supe que eras tú quien resolvía los problemas más difíciles, pero crecí creyendo que esa era la forma normal en que funcionaban las familias de arquitectos exitosos. Nunca entendí que papá te estaba robando sistemáticamente hasta verte presentar tus ideas con tanta precisión». Su despertar fue gradual pero definitivo. Decidió separarse profesionalmente de su padre para forjar su propio camino con integridad. Para mí, la transformación fue exactamente lo opuesto: liberadora, energizante y creativamente explosiva. Sin la carga psicológica de alimentar constantemente el ego de Ernesto, sin la frustración de ver mis ideas brillar a través de otra voz, mi creatividad floreció de maneras que no había imaginado posibles después de décadas de represión. El proyecto del museo se convirtió en mi carta de presentación definitiva al mundo profesional, una obra que combinaba toda mi experiencia técnica con la libertad emocional de expresar mi propia visión sin filtros. Pero lo más importante fue recuperar algo que había perdido: mi nombre profesional. Ya no era la esposa talentosa de Ernesto Gaviria, era Blanca Solís, arquitecta por derecho propio. El reconocimiento llegó de formas que no había anticipado. Universidades me invitaron a dar conferencias sobre arquitectura colaborativa y reconocimiento de autoría femenina. Revistas internacionales publicaron artículos sobre mi caso como ejemplo de justicia tardía, y mi historia se convirtió en caso de estudio en programas de derecho, arquitectura y estudios de género. Pero más allá del reconocimiento profesional, había recuperado algo aún más valioso: mi autoestima y mi convicción de que tenía derecho a existir públicamente, no solo como extensión de alguien más, sino como individuo con valor propio. El proyecto del Museo de Arte Contemporáneo se transformó en algo mucho más significativo que un simple edificio. Se convirtió en declaración arquitectónica sobre creatividad invisible y reconocimiento tardío. Diseñé conscientemente un espacio que contara la historia de talentos sistemáticamente negados,
donde cada sala estaba dedicada temáticamente a artistas, arquitectos, escritores, científicos y pensadores que habían sido opacados por figuras más prominentes. La sala central, la más grande y luminosa, estaba dedicada específicamente a mujeres cuyo talento había alimentado secretamente el éxito de hombres en sus vidas, con instalaciones interactivas que permitían a los visitantes descubrir historias ocultas detrás de obras famosas. Era mi forma de asegurarme de que mi historia no fuera percibida como caso aislado, sino como comienzo de conversación cultural más amplia sobre reconocimiento, justicia intelectual y visibilidad de contribuciones femeninas. El museo incluía una biblioteca especializada en documentar casos de autoría femenina negada, un centro de investigación para identificar y rectificar créditos históricos incorrectos, y un programa de becas para mujeres profesionales que quisieran reclamar reconocimiento por trabajo no reconocido. Cada elemento arquitectónico del edificio contaba una historia de resistencia y reconocimiento tardío. La verdadera revelación sobre el impacto de mi transformación llegó cuando otras mujeres de nuestro círculo comenzaron a seguir mis pasos con determinación que sorprendió a todos. Isabel Corredor, quien había intentado disuadirme, fue la primera en presentar demanda similar contra su esposo, revelando que había sido la verdaderamente estratégica detrás de las decisiones financieras que lo habían convertido en uno de los inversionistas más exitosos del país. Una por una, las esposas de nuestro círculo social comenzaron a reclamar activamente su lugar en negocios construidos desde las sombras, armadas con documentación que habían estado recopilando secretamente durante años. Lo que había empezado como mi venganza personal se había convertido en movimiento social imparable que estaba redefiniendo relaciones de poder en matrimonios de élite. Firmas de abogados especializadas reportaron aumento del 300% en consultas de mujeres, buscando reconocimiento legal de sus contribuciones. Universidades comenzaron a estudiar el efecto Blanca Solís como fenómeno sociológico que estaba cambiando la forma en que la sociedad entendía el trabajo colaborativo en matrimonios profesionales. El último cliffhanger y la revelación más significativa llegaron durante la inauguración del museo, exactamente 2 años después de aquella cena que había cambiado mi vida. Mientras cortaba la cinta inaugural, rodeada de periodistas, autoridades y colegas que finalmente reconocían mi talento sin condiciones, vi entre la multitud una mujer joven que no podía tener más de 30 años. Tenía esa expresión que yo conocía dolorosamente bien, la mirada de alguien que tiene ideas brillantes pero que ha aprendido a canalizarlas a través de otra persona. Se acercó al final del evento y me entregó una tarjeta con su número. Señora Solís, creo que necesito urgentemente su ayuda. Mi esposo es médico cardiólogo, y durante 5 años he estado desarrollando en secreto las técnicas quirúrgicas innovadoras que lo han hecho mundialmente famoso. En ese momento entendí con perfecta claridad que mi transformación había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Había recuperado mi identidad, reconocimiento e independencia. Pero más importante, había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. La pregunta que ahora me acompañaba no era si había valido la pena luchar por mi lugar, sino cuántas otras mujeres esperaban el valor para reclamar los suyos. Y yo estaba completamente preparada para ayudarlas a encontrarlo, porque había aprendido que la justicia verdadera no se completa cuando una sola persona recupera lo que le pertenece, sino cuando se convierte en el primer eslabón de una cadena imparable de liberación colectiva. Mi museo no sería solo un monumento a mi propia victoria, sino un faro que guiaría a otras mujeres hacia su propia luz. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.